Gobierno de México. Hola, buenas tardes, noches, días a todos los que estén escuchando. Estamos ya en la octava mesa del Foro de Industria de Extopia de nuestra segunda edición y estamos de manteles largos el día de hoy porque cerramos justamente con este spotlight que hacemos a uno de los directores más emblemáticos del cine contemporáneo mexicano, que es Julián Hernández. Con quien tenemos el gusto de poder conversar el día de hoy sobre su cine. Pudimos ver aquí hace un momento Bramadero, uno de sus primeros cortometrajes, y pues ahorita vamos a platicar un poco con él sobre su cine, sobre lo que ha hecho, sobre lo que va a hacer también, por supuesto, y pues bueno, bienvenido Julián, muchas gracias. Eh, Julián, como les dije, pues director mexicano, egresado de la ENAC. Creo que todos hemos escuchado de tus películas, desde Mil nubes de paz acá en el cielo, Amor jamás acaba de ser amor, hasta la más reciente, la diosa del asfalto, que fue tu último largometraje hasta el momento, y pues justamente en Extopia el día de hoy pueden disfrutar de su más reciente cortometraje, Dos entre muchos, que aparece en Filmin Latino desde el día de hoy hasta por otros 3 días más para que lo puedan disfrutar por allá. Pero bueno, Julián, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, y pues bueno, que quizás me gustaría comenzar esta charla pues aprovechando que vimos Bramadero, y es una película controversial, es una película que quizás, como mencionabas, cuando comentamos de esta charla hace unos meses, pues me decías, es un corto que quizás no fue muy visto en diferentes circuitos de festivales porque no querían proyectarle, porque no querían mostrarle. Justamente tuvimos el día de ayer una charla con los distribuidores de streaming, estuvo Filmin Latino, y pues sabemos que tienen ahí cierto control, incluso parental, por el cual quizás Bramadero no podría ser parte del catálogo. ¿Cuáles fueron estas dificultades principalmente que tú llegas a tener con esta parte de tu cine? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido. Vengo de un rodaje, vengo corriendo. Este, ese corto, bueno, te cuento un poco la historia de Bramadero. Bramadero es un corto que filmé. Bueno, tenía guardado en el cajón, lo tuve guardado en el cajón durante mucho tiempo y lo filmé porque para Rabioso Sol, largometraje, cuarto largometraje, había una secuencia en los que los personajes iban a un cine porno. Y entonces no quería yo poner imágenes, las imágenes tradicionales como del porno más habitual, sino quería hacer un porno estilizado, digámoslo, ¿no? Y para proyectarlo en el cine, pues bueno, no tener complicaciones. No hay complicaciones como para proyectar el porno en realidad, como de derechos y esas cosas. Pero yo vi la oportunidad de hacer un corto, ¿no? Eso es en realidad lo que sucedió, que vi la oportunidad de hacer un corto para la película. No pensaba, bueno, sí pensé que lo iba a terminar, pero lo terminé muy rápido, curiosamente lo terminé antes de la película, pero de Rabioso, pero la finalidad era esa. Era un cortometraje para utilizarlo en unas secuencias que ocurren en un cine porno, una secuencia bastante extendida que tendría que verse hacia el fondo, la película. Era un corto que yo quería hacer más o menos desde el 2000, ¿qué será? 2004 más o menos, cuando terminé de filmar El cielo dividido, y que tiene que ver como un poco todas mis películas con el asunto de la comunicación a través del cuerpo de los personajes, ¿no? Cuando nosotros, Roberto Fiesco, que es el productor de la mayoría de mis películas, y yo empezamos a hacer cine, es que eso fue más o menos como en el 91, ¿no? 91 en la escuela y como 96, 97 más o menos lo que se le llama profesionalmente, pues siempre nos interesó, y lo que vivíamos y lo que veíamos en el cine que se producía en México era que había una suerte como de asepsia sexual, ¿no? Como que en el cine no se abordaban esos temas, cuando se abordaban se escamoteaba mucho. La homosexual, por supuesto, era algo que no se tocaba de manera, digamos, lo que responsable, ¿no? Todo eran como se tocaban bueno, por supuesto estaba Jaime Humberto Hermosillo, no hay que obviar todo eso, Jaime Humberto y Arturo Ripstein y otros tantos realizadores del cine popular que lo abordaban de manera responsable, digámoslo, ¿no?
Pero en la época justa en que nosotros teníamos 20, 21 años más o menos, en que empezábamos a hacer películas, lo que veíamos en el cine era una imagen bastante estereotipada y decadente de la homosexualidad, ¿no? Entonces quisimos hacer eso junto con el interés por el cuerpo, ¿no? Porque los actores que interpretaban a los jóvenes fueran verdaderamente jóvenes y por una serie de cosas que nos motivaron a hacer cine, fue que el trabajo mío en particular se fue como decantando por encontrar una manera en que los personajes de mis películas se comunicaran a través de algo que yo sentía que era fundamental y que era el cuerpo, ¿no? Más allá de las palabras y de muchas otras cosas que desarrollé y que intenté trabajar durante muchos años. Entonces así fue cuando como llegué a Margarit Duras, por supuesto, como en mis lecturas paralelas, que fue lo que dio un poco, que condujo a lo que es El cielo dividido, y después a Bramadero, y a un corto que tengo por ahí que formó parte de Yo soy la felicidad de este mundo, el bloque central, que tendría que ver con el hombre sentado en el pasillo y con algunas novelas cortas de Margarit Duras en las que aborda un poco la sexualidad de manera muy frontal y muy abierta, ¿no? Entonces vi la oportunidad de hacer este corto y lo hice, ¿no? Pensando que pues bueno, era una cosa que se iba a quedar por ahí guardada y se quedó guardada, ¿no? Porque sí, en efecto, por ahí está mi amigo Jorge Magaña, director del Festival Shorts, ¿no? Que en aquellos momentos yo dije, lo voy a meter al Shorts para que lo programe y esa serie de cosas. Yo era y hasta hoy soy muy como provocador, no nada más porque me guste la provocación. Si alguien me sigue en Twitter, no me sigan en Twitter, pero me gusta la provocación en muchos aspectos. Y entonces le dije, algún otro corto tenía en esa época, y le dije a Jorge, bueno, te lo presto con la condición de que programes Bramadero. Bueno, surgió ahí un conflicto en el que él, por supuesto, no podía proyectarlo por esto que mencionas, ¿no? Y yo dije, te voy a dar un periodicazo, así, de esas cosas que ocurren entre los amigos, te voy a denunciar porque no quieres proyectar el corto. Y bueno, es una cosa que ocurrió, solo se presentó en Morelia en una función de medianoche junto con unos rescates de la Filmoteca de la UNAM que siguen dando vueltas todavía como rescates recientes y que ya en el 2009, que se estrenó creo Bramadero, ya eran rescates en ese momento, ¿no? Se proyectó con eso y pues bueno, ha tenido un recorrido bastante irregular. Yo creo que se ha visto así con público unas 6 o 7 veces. Tiene por supuesto su recorrido paralelo en el profundo internet y en el no tan profundo internet. Y lo que más risa me da es que es un corto bastante cursi, creo yo, ¿no? O sea, no es. Tenía un amigo que lo vio, un amigo de Monterrey, que decía, ay, sí, tu corto porno. Yo suelo decir, y él lo bautizó así, que era como porno pink, ¿no? Que era más bien rosa, ahí hay una cosa que hicimos por responsabilidad en aquel momento, que era el uso del condón, que yo no quería, pues, pero que lo usé por diversas razones que tuve que usarlo, pues. Y bueno, y se ha visto verdaderamente poco. En esa función, me acuerdo todavía, estaba Fernando Vallejo, el escritor colombiano, y me dijo, todo está muy bien, pero el condón lo echa a perder, ¿no? Y yo dije, pues sí, o sea, ¿no? En mis películas anteriores, me acuerdo Carlos Bonfil en El cielo dividido, que es una película que a él, eso se está transmitiendo, bueno, ya lo dije, que es una película que a él no le gusta. Carlos Bonfil es un crítico muy afamado de cine mexicano, que no le gustó para nada El cielo dividido. Decía, pero además, ¿por qué no usan condón? ¿No? Y entonces toda la gente decía, ¿por qué no usan condón? No había necesidad, creo yo, de mostrar que usaban condón porque no era fundamental. O sea, habría que haber filmado una secuencia en la que abrían un condón y se lo ponían, que no era necesario para mí, para la película, ¿no? Entonces me parecía muy, muy curioso que antes me reclamaran que usaran condón y que cuando usé condón me dijeran, ¿por qué usaron condón? Y yo dije, bueno, pues así son las cosas. Y entonces el corto, o sea, cuando te dije, era un poco una provocación porque yo quería que lo pusieran en Filmin Latino, ¿no? Cuando me dijiste, ok, sí lo proyectamos, yo dije, ya la hice, pues. Porque se los di, o sea, todos más o menos damos nuestros cortos para la plataforma y no recibimos nada a cambio. Los directores en México casi no recibimos nada a cambio de nuestro trabajo. Y me dijeron, ¿quieres poner aquí tu corto? Y yo dije, sí, mandé como 5 o 6 y escogieron los que se podían ver, entre ellos Muchacho en la Barra, que también como que dudaron un poquito por el título y por lo que había ahí. Pero eso, más o menos, sí ha ocurrido un poco con esa y con mis otras películas en menor medida, ¿no?
Y lo que digo de este bramadero, pues es que en realidad solo tiene una secuencia, un fragmento muy breve, una secuencia en la que hay una penetración bastante pulcra, bastante como vista de lejos, o sea, como nada provocador ni nada por el estilo, ¿no? Sí, pues bueno, afortunados que lo vimos en vivo en una sala y que lo pudimos proyectar, muchas gracias. Y pues bueno, esto que comentas del cuerpo y cómo nos comunicamos a través del que es una parte fundamental en tu cine, creo yo, en todas tus películas, en todos tus cortos, es muy interesante ver la forma, uno, en la que tú capturas el cuerpo con la cámara, la forma en la que tú enfocas, la forma que tú decides qué es lo que quieres que veamos como espectadores de partes del cuerpo, y dos, también pues esta pluralidad corporal que hay, que parece una danza prácticamente en estos encuentros sexuales, que de repente le quitamos esta parte, pues sí, rosa, esta parte, pues sí, que tiene que ser un poco más didáctica hacia lo amoroso y es un poco más carnal, un poco más violento. Y eso pasa en tu filmografía, ¿no? De hecho, ahorita Bramadero yo lo vi hace tiempo y lo estoy revisitando el día de hoy. Y cuando empieza esta danza que es como una cuestión de batalla, me recordó de inmediato a Yo soy la felicidad de este mundo. La entrada que tienen es una coreografía que te invita a la batalla, que te invita como a un campo de batalla en ese sentido, ¿no? Y también la cuestión de lo urbano en tu cine, pues es un personaje más de la ciudad, ¿no? Y aquí en Bramadero es esta toma maravillosa en donde aparece Bramadero en la punta del edificio y se ve el Teresa de fondo, la Torre Latino. Realmente has logrado poner a tus personajes que son personajes marginales, que son personajes disidentes, pero que habitan y se apropian de espacios urbanos que también son marginales y disidentes y que son espacios que no estamos acostumbrados a ver en el cine mexicano. Realmente, cuando pensamos en cine mexicano, pensamos, sí, las calles bonitas, sí, nos vamos a lo que más puede lucir. Sin embargo, creo que tus películas se distinguen mucho por realmente enaltecer estos sitios mucho más marginales, ¿no? ¿Cómo es que tú has elegido estas locaciones y qué papel piensas tú que toma dentro de tus películas esta ciudad como un personaje adicional para con tu discurso narrativo en el cine? Eso también tiene que ver un poco con el cine que veíamos nosotros en aquella época, el cine que era como el cine de nuestra generación, digámoslo. Estoy hablando entre el 90 y el 95, que fue cuando estudiamos nosotros en el CUEC, en el entonces CUEC. Y lo que sucedía, sí, en efecto, como dices, es que el cine que veíamos, que era muy poco además, o sea, no era el cine en el que vivíamos, ¿no? No eran los personajes, no éramos nosotros, no era ese asunto como de me reconozco en, ¿no? Entonces esa fue un poco las razones por las que empezamos a hacer estas películas. Cuando escribimos nuestros primeros guiones y pensamos en dónde se iban a desarrollar las historias, pues lo más lógico fue que se desarrollaran en los espacios en donde nosotros nos desenvolvíamos. Aparte de que tanto Roberto como yo tenemos un cariño profundo por el cine mexicano, ¿no? Si bien en mi generación están cineastas como, ¿quién es de mi generación? Bueno, está Alejandro Cantú, que es fotógrafo, Valentina Leduc, que es editora, André Caso, Alexis Abe, que es un fotógrafo muy famoso, son como todos fotógrafos y yo soy el único director de mi generación. Bueno, el caso es que toda esa generación pues, era una generación que tuvo un cambio como en la escuela. Los estudiantes anteriores eran personas que habían tenido una carrera previa, en general como que era una suerte como de requisito, que idealmente hubieras cursado una carrera antes para poder empezar a estudiar cine. Cuando entramos nosotros con un hombre que se llamó Alfredo Joscovics en vida y que cambió como la perspectiva de la escuela, entramos todos muy jóvenes de 17, yo entre 17 hasta como 20, 22 años más o menos. El Monero Hernández, ahora tan famoso, es de mi generación. Y bueno, y como que venían de escuelas privadas, o sea, como que cambió un poco como el origen y como la génesis de todos los estudiantes. Eso hizo también, junto con otros
directores que ya estaban trabajando, pues que el cine mexicano se enfocara en otros lugares, que el cine popular sí visitaba con mucha frecuencia, ¿no? El cine de Valentín Trujillo, el cine de la India María, el cine de los Cardona y de los Galindo y todos ellos que sí habitaban un poco el cine popular, ¿no? Y que sus historias se desenvolvían en el centro de la ciudad y en Iztapalapa y por esos lugares. Con nuestra generación eso, y con el neoliberalismo, como diría nuestro glorioso presidente AMLO, todo fue como cambiando y entonces el cine como que abandonó, el público abandonó las salas por muchas razones y el cine abandonó ciertas temáticas. Entonces nosotros cuando tuvimos esa oportunidad pues pensamos, yo en lo particular pensé en como en primera instancia regresar a la ciudad que yo vivía y que yo conocía y donde había pasado mis años previos y la ciudad que recordaba del cine mexicano también, ¿no? Por eso llegamos ahí. Lo de la ciudad como fondo y como marco, pues me viene de mis afinidades cinematográficas como Pasolini, el neorrealismo, en el que la ciudad es un poco el telón de fondo en el que se desarrollan las historias, ¿no? Cuando en el cine de los 90s empezó a meterse en la Condesa y en lugares mucho más cerrados, yo no critico en absoluto que se hagan películas de todas, pues, pero se encerró un poco, ¿no? Se encerró el cine nacional y entonces a mí siempre me ha gustado mucho filmar en exteriores, ¿no? La última película, que es la última que se llama Los demonios del amanecer, es una película que yo quería filmar en Nesa y lugares así, pero fue un poco imposible, o sea, ¿cómo le dicen? La organización de todo para filmar por allá era muy complicado, y bla, bla. Y bueno, acabó siendo una ciudad una película que se filmó en el centro y en Iztapalapa y en lugares no tan bien poco visitados por el cine reciente mexicano, ¿no? Ya mucho más visitado, pero no tanto tampoco, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, mis personajes, nuestras historias se desarrollan en esos lugares, pues lo obvio es ir un poco como ahí a que esa ciudad cobre un papel estelar, ¿no? También, ¿no? En cineastas como Galindo, como Rodríguez o como Trujillo, la ciudad es muy importante, los lugares donde se filma todo eso es verdaderamente como importante para contar las historias, ¿no? Sí, claro, y como mencionas, pues digo, sabemos que la referencia contigo es directamente pasoliniana, ¿no? Desde la ópera prima con el nombre de Mil Nubes, y pues la forma en la que también te acercas tú mucho a tus personajes, a tu forma de filmar, pues también obedece mucho al tratamiento pues neorrealista un poco en ese sentido de esa escuela, que creo que beneficia mucho a un discurso disidente de historias que pues quizás nos hacen falta todavía ver más aquí en nuestro país. No tenemos que tener más producciones de este estilo porque a final de cuentas creo que no estamos produciendo o no estamos logrando exhibir este tipo de relatos, ¿no? También creo que, bueno, es muy importante hacer mención, pues, de tu trayectoria y de la forma en la que, pues, Mil Nubes, pues, fue el primer Teddy Award que tienes tú para México aquí, que pues es un parteaguas también para el cine LGBT en nuestro país, si bien creo que las historias son universales y que se trata justamente de seres humanos en todo sentido, pero pues el hecho de que pongas especial énfasis en la forma en la que se retrata a estas disidencias, pues ha generado una nueva escuela y que también, por supuesto, tras Jaime Humberto Hermosillo no teníamos un autor que realmente nos empezara a contar y a narrar con una perspectiva netamente queer este tipo de relatos y pues por eso creo que ha sido muy relevante todavía más tu trabajo en este sentido, ¿no? Porque a final de cuentas sí has abierto también puertas para nuevas personas que quieren acercarse a hacer un cine diferente, a hacer un cine disidente y que pues por supuesto se han enfrentado con menos trabas gracias a las que tú te enfrentaste en su momento con todo esto que has mencionado anteriormente, ¿no? Sobre más de tu cine, me gustaría mucho también, ya que comentábamos sobre esta cuestión de historias que son humanas más allá de la orientación sexual, creo que es una constante esta cuestión que aparece sobre el conflicto amoroso en las parejas que vemos en tu cine, que suelen ser personas conflictivas, complicadas, que necesitan afecto y que tienden a buscarlo, pero
quizás cuando lo encuentran no saben cómo tomarlo, no saben cómo ser recíprocos con ese afecto y pues de repente vemos cómo existe también este lado violento del amor y que pues justamente aquí en Bramadero tenemos momentos de mucha ternura, el ping pong que podríamos, que podríamos llamarle, pero también hay momentos un tanto más osados, un tanto más rabiosos en ese sentido y que pues por supuesto de ello va mucho tu cine, ¿no? ¿Qué tipo de relación o vínculo encuentras tú en esta dualidad de emociones que hay en tus personajes? Bueno, eso lo sigo tratando de entender todavía hasta hoy. Pero bueno, lo que me parece bueno, interesante como para iniciar la respuesta de esto es recordar que una de las cosas, sin proponérmelo, ¿no? Lo que sí pensé, el lugar donde después de muchos años he pensado que sí hay una diferencia entre las películas que hacemos nosotros, con el cine previo a nuestra generación, ¿no? A que empezamos a hacer nuestras primeras películas por ahí del 96, es sí que dejó de haber culpa en los personajes homosexuales de nuestras películas, ¿no? A mí nunca me ha resultado como interesante los personajes atormentados por su sexualidad o por la elección que han tomado, por enamorarse de aquí o por allá, ¿no? En aquellos años me parecía que era necesario que así fuera, pues, que diera yo un salto, por eso después hice El cielo dividido, un salto a una posibilidad que más que de reflejar una realidad de la cual era consciente yo, el mismo Carlos Bonfil decía que cómo era posible que yo hiciera una película de estudiantes enamorados en la ciudad universitaria, donde todos los ven y les dicen, órale, pásenle, qué feliz, bésense aquí en los pasillos y en las islas, que si yo no sabía que en la universidad había pues como grupos que violentaban a los homosexuales y a las lesbianas y a toda la comunidad. Y bueno, yo sabía que eso existía, pero para lo que yo quería, que era como una manera de ver hacia el futuro, como decir, eso es posible, ahora sí que es un sueño realizable, que la gente la viera y dijera, pues sí puedo, o sea, sí puedo salir de la escuela y del salón y darme de besos ahí en los pasillos con quien yo quiera, ¿no? Ese era mi propósito en aquel momento, después se hizo realidad varios años después, y aunque siga habiendo lo otro, pues bueno, no estaba yo tan errado en que podría así generar un cambio desde asumirlo de esa forma en la película y no presentando un asunto más truculento o violento en ese sentido, ¿no? Y eso es lo que he intentado hacer siempre, o sea, sí, mis personajes, y pensé muy recientemente, sobre todo cuando apareció Cuatro Lunas, por ejemplo, que decía, bueno, yo me salté ese periodo como de la salida del closet, como del conflicto con los papás, como de esa serie de cosas, pero finalmente después de 10 años o de un tiempo que pasó, empezaron a salir esas películas, entonces creo que el recorrido que podría haber sido el lógico, así en una como idea como de cómo deberían ir construidas las películas, pues se ha ido cubriendo, ¿no? Ahora hay películas en donde los personajes tienen conflictos con sus papás y esa serie de cosas, y entonces yo creo que todo ese periodo, el salto que yo me eché deliberadamente, ya todo está asumido y ya todos podemos ser como queremos ser, y los conflictos que tenemos son conflictos que nos generamos nosotros con otro ser humano, ¿no? En esa búsqueda perpetua que tenemos, pues, pues se ha ido como saldando, ¿no? Sí, vaya, eso. En lo otro, pues es una búsqueda personal que tengo siempre, que he tenido desde siempre, y las películas son reflejo de lo que me pasa, por supuesto, ¿no? De diferentes etapas que vivo acerca del amor con intensidad, de la violencia y de esa serie de cosas, y de cómo lo voy entendiendo y me siento la necesidad de explicármelo a mí mismo, y al explicármelo a mí mismo, o al tratar de explicármelo a mí mismo, es como hago las películas, ¿no? Incluso cuando dirijo de pronto las secuencias y a los actores y les digo, no, y aquí sientes esta, y lo que sucede es tal cosa, digo, y me caen veintes, ¿no? Y voy entendiendo cosas que me han sucedido a mí y que no he entendido en su momento, ¿no? Y que con el paso del tiempo y gracias a las películas logro dejar en claro, pues, ¿no? Eso, por ejemplo, Bramadero en particular me surge, aparte de todas mis lecturas de Margarit Duras y esa serie de cosas, me la leí toda en un periodo muy breve, pues, de algo que escribía Ayala Blanco sobre un corto mío que se llama Por encima del abismo de la desesperación, ¿no? Es bien positivo, y que decía algo así como, y que es una frase de Paul Eluard, que decía, el amor admirable mata, ¿no? Y entonces eso es Bramadero, o sea, no es que es dos tipos que de pronto llegan a la culminación
del amor, ¿no? Y entonces deciden que el paso siguiente pues tiene que ser como el imperio de los sentidos y esa serie de cosas. Lo siguiente tiene que ser la muerte consentida de ambos lados, ¿no? Y a partir de eso se comunica un poco con con el fragmento central de Yo soy la felicidad, que también parte de algo que leí de Marguerite Duras y con otras cosas que he ido haciendo más o menos, ¿no? Mi investigación siempre va sobre eso, sobre ese lugar. A veces me remonto, la película más reciente, que es Los demonios del amanecer, es que todavía no está terminada, es como un viaje a la época del CUEC, por ejemplo, ¿no? A todo lo que vivía en ese momento, así como la ansiedad y la angustia y esa serie de cosas. Es decir también, que creo que es importante, que eso que decidí en algún momento de no voy a hacer películas sobre personajes torturados por su sexualidad, ¿no? O por sus decisiones, me ocurrió una vez que iba yo llorando en el metro así porque alguien me trataba muy mal y yo lloraba así, en el metro. Tenía 17 años, una cosa así. Y entonces una señora me dijo algo así como, no llores, todo es más sencillo, ¿no? Y entonces yo me preocupaba en ese momento por llorar por un tipo o por llorar porque no me atrevía a llorar por lo que tenía que llorar, pues. Entonces dije, no, pues voy a llorar por el tipo y me voy a olvidar del otro, pues, ¿no? De la preocupación de que alguien me juzgue porque me gustan los hombres o porque quiero acostarme con ellos y esas cosas. Y entonces ahí fue donde decidí que mis películas no se iban a tratar de eso, sino del otro, pues, ¿no? Sino de tratar de entender por qué ese tipo me trataba mal y esas cosas, ¿no? Eso. Pero ¿qué iba a decir? El cielo dividido. Y bueno, hice otra que se estrenó hace 8 días, ¿no? En el Fremline, que se llama La huella de unos labios y que tiene que ver con la pandemia, después de Dos entre muchos. Bueno, el día que nos encerraron, el primer día que nos encerraron, dije, debería hacer una película sobre, ¿no? Y se me ocurrió un guión que además filmamos en pocos días, ¿no? Es de mis películas que he filmado en menos días, como en 14 más o menos. Yo soy la felicidad la hice en 15, esta la he de haber hecho en 17 días más o menos, y va sobre eso, sobre dos personajes, ahí sí, en otro momento de su relación yo siempre me había resistido a lo de las redes, los celulares y las cosas estas en las películas, porque creo que hace que las películas envejezcan muy pronto, pues, ¿no? O sea, el hecho que aparezcan teléfonos y televisiones y esas cosas hace que las películas tengan una fecha así como de, esta película es del 2000, ¿no? Del tal, y entonces envejece muy pronto. Pero para esta, que hablaba del encierro y de esas clas, un poco parecido a lo que trata Dos entre muchos, pues me parecía que era fundamental. Y bueno, es de dos personajes ahí que intentan también, como a través de las apps de contacto y esa serie de cosas, como encontrar una manera de comunicarse en un momento de encierro y esta serie de cosas. O sea, como que sigo hablando de lo mismo, como decían, bueno, no sé, todos hacemos la misma película en diferentes versiones, pues, ¿no? Sí, ahora que justamente comentas sobre esta parte del encierro y de estos nuevos cortometrajes que haces, pues como les comentaba al inicio de esta conversación, pues Dos entre muchos forma parte de la segunda edición de Extopia y está ahorita disponible en Filmin Latino para que ustedes lo puedan ver, que es, creo yo, nos muestra un lado de Julián muy distinto al que vimos, por ejemplo, aquí en Bramadero, ¿no? Creo que justamente tenemos aquí una etapa de la relación de estas personas que se conocen a través de unas ventanas. No les vamos a spoilear nada para que corran a sus casas a verlo ahorita después de que hablemos con Julián, pero la forma en la que sigues tú manejando la corporalidad y cómo a través del lenguaje corporal es que realmente logramos conectar con otro más allá de las palabras, es fundamental en tu cine. Y creo que también con el espectador es lo que ocurre, ¿no? Es el cuerpo lo que nos habla, es el cuerpo lo que nos transmite, es el cuerpo lo que te emociona, es el cuerpo lo que te repele o lo que te invita también a poderte compenetrar con lo que estamos viendo en pantalla. Y siento que a pesar de que tengas largos, cortos y diferentes temáticas y también no todos sean de disidencias sexuales porque también hay trabajos tuyos que no necesariamente tienen una identidad disidente al centro, sigue habiendo como esta sensibilidad queer, por supuesto, de tu parte al momento de narrar la historia. También, pues justamente sobre este tema y sobre la forma en la que tú logras transmitir la corporalidad de tus personajes, ¿cómo es la forma en la que tú te comunicas con tu cast para lograr este tipo de resultados? Porque a final de cuentas,
Una cosa es que un director te diga, que dé una dirección pues, de comunicación, de diálogo mucho más fácil a una corporal, ¿no? ¿Cómo ha sido ese trabajo contigo y con los miembros de tus películas en diferentes momentos? Porque pues habrá películas que no requieran una interacción cercana, como dos entre muchos, y habrá otras que requieran una interacción totalmente física, como lo es Bramadero. Eso, eso es que me parece muy sencillo, pues, ¿no? Pero bueno, es algo que yo en una época escribí mis guiones, mis guiones, y escribía, y muy pronto me di cuenta que escribía diálogos muy malos, ¿no? Y entonces, aparte tenía toda esta historia o este propósito como de aprender a contar películas a través de las imágenes y cosas así, antes de entrar a... Hice películas en blanco y negro desde la escuela, no silentes porque sí tenían el diseño sonoro, pero en el que el diálogo no era importante, precisamente porque me di cuenta de que yo escribía muy malos diálogos, ¿no? Y aparte porque sí quería tener un poco de control sobre cómo contaba la película a través de la construcción de la imagen, ¿no? De la imagen y del sonido. Eso lo fui desarrollando durante muchos años, yo creo que hasta Rabioso Sol, ¿no? Que es la película que dura 3 horas y 20 y que hablan poquito, ¿no? Muy poquito. Y después de ese momento, pues como que decidí que ahora lo importante de lo que estaba haciendo de mi trabajo era poder amalgamar eso, ¿no? Yo sentí que había llegado a un lugar en donde podía contar una película a través de las imágenes casi exclusivamente, con un texto, ¿no? Con palabras, diálogos que fueran importantes también, o sea, que no estuvieran supeditados a la imagen, que era lo que ocurría cuando yo ponía diálogos en mis películas, sino que tuvieran que ser, que tuvieran una equivalencia en importante, ¿no? Que lo que dijeran los actores fuera igual de importante que la manera como se estaba retratando. Pero bueno, eso fue cuando Yo soy la felicidad, que fue mi primer intento de una película en donde los personajes hablaban más, y después ya en Rencor Tatuado, que hablan de principio a fin, y en La Diosa y en Los demonios del amanecer, y en esta, en la que ya también trabajo con otros guionistas, asumiendo que no sé escribir diálogos, y bueno, y la búsqueda por otro lado, pero quedó lo que aprendí de inicio, ¿no? Y todo eso fue precisamente por esa no recurrir como al texto, que de pronto puede ser una manera muy accesible para los actores de llegar rápido como a la emoción, ¿no? Entonces siempre me gustó mucho la danza, ¿no? Me gustó mucho la danza, me gusta verla, pues, me gusta mucho la música, y entonces todo eso siento que me ayudó un poco para encontrar una manera de construir como las historias a través de los personajes y de la cámara, que es lo que consideraba yo importante, y lograr comunicar una emoción que yo sentía, ¿no? Eso lo entendí mucho con los bailarines. En mis películas hay muchos bailarines. Yo soy la felicidad es el caso quizás más relevante porque el protagonista es un bailarín de carrera, ¿no? Ha trabajado en varias películas mías. Alan Ramírez se llama. Y con él entendí muchas cosas, ¿no? Entendí que, bueno, que el personaje se construye a partir de la respiración, por lo menos para mis películas, no tiene que ser cierto para nadie más, ¿no? Se construye a través de la respiración, que a través del movimiento, de la relación, en particular del cine, del trazo de los personajes con el desplazamiento de la cámara, pues se construye el discurso que tú quieres que el espectador vea, ¿no? La manera como se mueven ante la cámara, cómo van construyéndose diferentes tamaños de cuadro, no tiene que ser plano secuencia tampoco nunca, pero bueno, fue un poco más o menos así como llegué a lo que construyo hoy, ¿no? Ya con texto. En el transcurso de todos esos años, pues bueno, conocí a Gloria Contreras, por ejemplo, una bailarina, ¿no? Y me he topado con muchos actores que me han enseñado muchas cosas, y he entendido cómo a algunos les cuesta mucho trabajo esta manera de trabajar, de construir los personajes a partir de la respiración, de cómo respiras los personajes, por extraño que resulte, y no les gustan los ensayos y cosas por el estilo, muchas cosas muy diversas, ¿no? Para esta manera que tengo yo de trabajar, pues se necesita mucho ensayo para construir todo lo que necesitas. Pero bueno, entonces así un poco uniendo como todo ese recorrido hasta llegar al texto y a entender que lo más importante del texto es como en la música, en donde haces pausa, ¿no? Pues he como un poco construido una manera de trabajar para construir estas historias, ¿no? Que sirve para un plano de 20 segundos y sirve para un plano secuencia de 5, ¿no? Es como el mismo mecanismo. Pues. Sí, pues justamente creo que
pues da un resultado bastante interesante, sobre todo con la puesta en cámara que tienes, porque justamente para allá iba un poco la siguiente pregunta, que pues como te decía hace un momento, pues teníamos a Jaime Humberto Hermosillo hace varias décadas ya, que pues él también propone a su propia manera una estética queer a través de la mirada, porque tenía una sensibilidad distinta con la cual narraba, con la cual nos permitía ver. Sin embargo, cuando llegas tú, pues también encontramos una estética y una sensibilidad diferente gracias a esta puesta en cámara, porque pues empezamos a ver y empezamos a desear a través de la imagen que estamos viendo. Nos vas guiando justamente a través de qué parte del cuerpo quieres que veamos, en qué momentos y de qué forma quieres que se muestren. Entonces, vas construyendo el deseo a través de tu puesta en cámara, y pues creo que el deseo puede ser de repente hasta a veces también el motor narrativo en muchas de las secuencias que tú nos presentas en tu cine, ¿no? Entonces, me gustaría saber y que nos compartieras un poco sobre cómo es, en primer lugar, encontrar el deseo, mostrar el deseo y hacer que el espectador desee lo que estamos viendo. Está muy complicado, te la voy a deber para el... Es Para muy complicado. la tercera edición. Sí, no lo sé. Digo, la película que hice, esa de la pandemia, ¿no? Esa de La huella de unos labios, bueno, he tenido también la fortuna de encontrar actores que son muy dispuestos, ¿no? Hace muy poco hice una serie, trabajé por primera vez en una serie en la que los actores eran todo menos dispuestos a nada absolutamente, ¿no? Entonces es muy complicado trabajar así. Encuentras la manera como de engañarlos y de conseguir las cosas que quieres, pero ese no es la manera ideal de trabajar, pues, ¿no? Pero sí, y entonces he encontrado a lo largo de mi carrera actores que están muy dispuestos como a todo eso. Cuando hice La huella de unos labios, que eso no lo dije, pero bueno, todas esas secuencias sexuales y de acercamiento las trabajo pues como se trabajan las coreografías, siendo muy detallado, porque ahí sí, muy detallista y muy claro en lo que quiero que ocurra, ¿no? Quiero que aquí tu mano se desplace del hombro a la cintura y que después él levante la pierna y tú metes tu pierna abajo de su pierna y entonces dan la vuelta, así de preciso, ¿no? Para no dejar, porque es una irresponsabilidad decir vamos a hacer una secuencia de sexo, bueno, yo estoy aquí y ustedes ahí actúen, ¿no? Eso no se puede hacer nunca, pues, ¿no? Y entonces tú les dices precisamente todo lo que necesitas. Por supuesto que hay un espacio en el que ellos, no un espacio inmenso en el que ellos, eso que tú les pides, pues lo transforman y lo llenan de emoción y de esta serie de cosas, ¿no? Pero soy muy preciso, ¿no? Y entonces todas las secuencias las construyo así. Y además he tenido la fortuna de encontrarme a dos fotógrafos que son Alejandro Cantú y ahora Ariana Rodríguez, que es con quien estoy trabajando. Trabajo con los dos, a veces Cantú no puede y trabajo con Ariana, o Ariana no puede y trabajo con Cantú, y que tienen un entendimiento muy particular del cuerpo, pues lo entienden y lo aman, que es lo fundamental, no importa que sean mujeres, que Cantú sea heterosexual y Ariana también, y que a uno o a otro le toque fotografiar mujeres o hombres, ¿no? O sea, como que entienden que lo fundamental en el cine, aunque a veces tenga que ser al contrario, es que la cámara se enamore de los personajes, ¿no? Entonces logran construir esta coreografía en la cual para mí, por supuesto, lo fundamental es la relación amorosa que se establece entre la cámara y los personajes, que sin eso nada funciona, pues, ¿no? Suelen decir por ahí las abuelitas, todos, las abuelitas también, es que la cámara lo ama, ¿no? Y entonces por eso se ve increíble. Pues la cámara y el fotógrafo y cómo lo ilumina y el director que lo escoge y que le escoge los planos y esa serie de cosas. Entonces he sido muy afortunado en ese sentido y creo que así más o menos es como he logrado que mis películas en las que el deseo está muy evidente porque está desde el guión, digámoslo, los personajes se aman desde ahí o se repelen o se buscan o no se encuentran o buscan a otros mientras están con uno, desde ahí está construido y ellos me han ayudado como a encontrar la manera como de retratarlo para la pantalla. Como lo hago en términos prácticos es eso, ¿no? O sea, como que soy muy claro en las cosas que necesito, cómo necesito que se vean y lo explico con muchísima claridad para tratar de que así salga. Lo otro, digo, lo de cómo encuentras pues está padre y lo voy a pensar para la siguiente y tener una respuesta así, muy sesuda y no, interesante. Muchas gracias. Sí, pues
También estamos ya a punto de terminar nuestro espacio aquí, pero tenemos espacio para alguna pregunta más. Y creo que sería muy importante, de acuerdo al espacio que tenemos aquí, de acuerdo justamente a las dificultades que enfrentamos para hacer cine en México, cualquier tipo de cine, y luego para hacer cine con una temática LGBT y después para poder exhibirlo y distribuirlo, pues creo que son inmensas, ¿no? Aquí en Extopia justamente en las 2 ediciones hemos estado teniendo diferentes charlas con distribuidores, con empresas privadas, con directores, con críticos, con diferentes personas del medio que pues han comentado esta misma problemática, pues que uno como espectador, que uno como trabajador de la industria también pues se enfrenta a esto. Pero Julián, me gustaría que tú nos compartieras un poco sobre qué dificultades realmente crees tú o a las que más te has enfrentado tú constantemente en la industria cinematográfica en México para poder realizar tu cine y para poder exhibir tu cine en general. Bueno, pues cuando empezamos en el, bueno, la 19 se estrenó en el 2003, pero la filmé en el 98, ¿no? Nos tardamos 5 años en acabarla y bueno, el periplo ahora sí para conseguir el dinero para terminarla fue pues de 5 años, además de el tiempo antes que nos llevamos para poder conseguir dinero para filmar la película. Entonces fue muy largo, muy complicado, ha sido complicado desde ese momento y hasta ahora. Creo que la película, pues todas nos han costado mucho trabajo. A veces hemos tenido la fortuna de conseguir un apoyo por aquí o un apoyo por allá, pero es difícil, ¿no? Existen los apoyos que ustedes conocen, los que quitó el gobierno y otros, pues, pero bueno, a las empresas, muchas empresas que se llenan en este mes de orgullo poniendo banderitas por aquí y por allá, pues en el momento en que llegas y le presentas un proyecto como para que participen a través de sus impuestos en la realización de las películas, pues ya no les interesa tanto, pues, ¿no? Apoyan sí cosas mucho más deslactosadas, digamos, ¿no? Como más, que también son un camino como de llegar a cierto lugar, ¿no? Pero sí, un proyecto así en los que los personajes, no digo Bramaderos, sino otras películas mucho que sí buscan un poco el asunto comercial y tener una cierta exhibición pública, pues no les interesan en absoluto. El gobierno, curiosamente, y lo digo, sí, me da mucho placer decirlo porque es una cosa extraña, los gobiernos que más apoyaron al cine mexicano y más diverso que ha existido son los gobiernos del PAN, ¿no? Los 2 gobiernos del PAN, alguien decía que era por ignorancia, si fue por ignorancia, qué bueno, pero bueno, muchos realizadores que estamos haciendo ahora películas y que tenemos pues alrededor de 20 años, 25 años haciendo películas, empezamos con el apoyo de Fox y después de Calderón para seguir haciendo películas más o menos con periodos de tiempo cortos, ¿no? Que iban de 3 a 4 años. Ahora ya puedes hacer películas más seguido con el apoyo de las plataformas y esta serie de cosas, pero esa es otra historia que es un poco complicada y que yo creo que aún no acabamos de entender qué es lo que ocurrirá, porque bueno, si uno entiende el cine como un fenómeno social en el que así como ustedes la gente se reúne y a veces va un tipo o a veces no va, pero bueno, ves una película y algo ocurre entre ustedes, que la ves de corrido, aunque tengas que salir al baño, pero es otra cosa, ¿no? De que lo que ocurre con las plataformas en las que le paras, la ves tú solo, a veces con 2, a veces con 3, pero en general el cine pierde como en el sentido de fenómeno social de la India María estrenando se equivocó la cigüeña con 3,000 personas viendo la misma película, ¿no? Todo está muy bien, solo hay que ver qué sucede con eso. Pero bueno, ahora se hacen muchas películas apoyadas por las plataformas. El cine, en lo particular en México, creo que no es más fácil para nosotros, para los que hacemos o abordamos temas de lo que se llama la diversidad o como se le quiera llamar con el paso de los tiempos. No es más sencillo. No es más sencillo ni para la producción ni para la exhibición, ¿no? Ya casi muy pocas personas de las que hacemos películas las hacemos. Yo la sigo haciendo pensando que se va a ver en una pantalla grande, ¿no? Y así lo concibo y de pronto pues se queda en una pantalla chiquita, pero piensas como en una pantalla mínimo de ese tamaño, ¿no? Y esas cosas. Pero bueno,
las personas más jóvenes, los realizadores más jóvenes ya piensan un poco si en mi película se va a ver en una plataforma, ¿no? Entonces eso cambia un poco también como en el sentido y las expectativas de para qué y por qué haces como las películas, ¿no? Sigue siendo muy difícil. En México en particular, decía, no hay más recursos para este tipo de películas. De pronto alguna plataforma se atreve y dice, ay, pues vamos a producir esta serie que dirigió Ernesto, que no me acuerdo cómo se llama, basada en el libro Tengo que morir todas las noches, ¿no? Sí. O a lo mejor una por allá y otra por acá, pero no hay producción así como en otros países que cada rato ves películas gays o ya de ¿cómo se dice ahora? Bueno, de todo el espectro del abecedario que incluye todas las diversidades y las opciones y esa serie de cosas. Aquí no ocurre eso, pues, y todos seguimos haciendo películas un poco sacando dinero de otras cosas que hacemos, o películas muy baratas, como en el caso mío a veces, ¿no? Que suelo decir que hago películas de muy bajo presupuesto, pero de muy altas pretensiones, nomás para provocar a todos los que dicen que soy pretencioso. Pero eso, ¿no? Y la distribución, afortunadamente, lo que sí ocurre en el caso de las películas con personajes protagonistas homosexuales es que el público es muy agradecido, ¿no? Curiosamente sigue habiendo muchas distribuidoras de DVD, ¿no? Aunque venden muchos DVDs de películas muy recientes y pues ahí es un poco donde uno se recupera algo, ¿no? Algo como de lo que invertiste, jamás la inversión completa de lo que te puede costar una película que va de 12 millones a 25 más o menos, ¿no? O menos, 12 cuando tienes así que dices, wow, ya la hice, 25 cuando dices, ahora sí me voy a hacer una casa, que no es cierto, pues nunca ocurre, y en general las películas son como de abajo de 8, ¿no? De 8 para abajo es como se hacen. Iván estuvo con ustedes, creo. Sí. Iván hizo una película muy chiquita, muy barata, no sé cuánto se haya gastado, pero fue muy poco en comparación con otras películas, ¿no? Con Pedro Páramo, que se ha de haber gastado una cantidad industrial de dinero. Pero bueno, eso. Y donde recuperamos, como decía, es sí, como en la distribución, pero como la distribución casera todavía un poco como del VOD y de las plataformas también, como que en algún momento nuestras películas lleguen a alguna plataforma y ahí es sí donde sacas un poco de dinero después. Es triste, sigue siendo triste, así es. Bueno, todavía nosotros esperábamos y se estrenaban las películas en grande, pues en salas. Ahora yo creo que es muy complicado, ¿no? Ya casi todas van directo a la plataforma y pues, no sé. Bueno, ya casi que para cerrar, pues también lloremos. Y una pregunta pues provocadora quizás también, ¿no? Si nos llega, por ejemplo, a pedir un fondo al IMCINE, un guión que fuera como un largometraje del estilo de Obra Madero, ¿tú consideras que le darían el apoyo actualmente? No lo sé. En la actualidad ocurren cosas muy extrañas. Bueno, ahora todo lo anterior era muy malo y toda esa serie de cosas eran terribles. Y yo creo que no lo eran tanto, pues había como comités para todo, comités que yo estuve en varios algunas veces, como para elegir las películas que se apoyaban, pues que iban a recibir los recursos y eran unas batallas así terribles, ¿no? Porque cada uno tiene una idea acerca de cómo deben ser las cosas, pero todo siempre lleva muy apuntado a tenemos que hacer que todo esto sea muy diverso, pues, y que haya de todo, y que le toque a todos los proyectos que lo merezcan, pues, ¿no? Ahora yo creo que se ha repartido el anuario y las cosas que dice el instituto, suenan muy bien, suenan de producimos 300 películas o 400 películas o 1500 o no sé qué. Pero ¿cuántas vimos? Eso no las vieron ni ellos, pues. Pero el asunto es que no puedes hacer una película que cuesta, como decía, 6 millones, la más barata, así, en la que nadie cobra y en la que tú no cobras. Yo no cobro en mis películas, por ejemplo, porque no sale. O sea, y entonces de mis películas, como director y como editor, que es lo que hago, no cobro. Roberto tampoco cobra como productor y así, ahorita la que estamos haciendo, ni Roberto, ni yo, ni la productora cobramos por participar en esa película porque el dinero no alcanza sencillamente y hay otros que sí tienen que cobrar. Todos tendríamos que cobrar, pero nosotros no cobramos porque tenemos que hacerla, pues, ¿no? Y algo se ahorra con el sueldo de nosotros tres. Y bueno, y a lo que iba es que no es lo mismo producir una película, repartir el dinero que había para hacer, ¿cuántas? 30
repartirlo para hacer 130, pues. O sea, eso no mete, es como los apoyos de los festivales que te dicen, y ahora vas a hacer un corto con 30 horas de la sala, que no sé qué, del hombre que se vio bien magnánimo y te dio 15 horas de su sala THX. Y luego te da, la alimentación te va 2 días, ¿no? Y entonces de pronto son premios castigo, porque no te alcanza para nada y acabas pagando después más, porque eso no funciona, pues. Y entonces ese dinero que se utilizaba antes para producir 30 películas más o menos bien, ahora según ellos se producen 300 películas en las que te dan 50,000 acá, 100 acá, 80 allá. Sí se reparte, eso ni duda, ¿no? Está bien repartido, pero pues las películas no se acaban en años, ¿no? Pasan 5 años y las películas no se terminan porque pues no tienes dinero, o sea, te alcanzó el dinero para pagar 2 días de rodaje o 3 o 4, ¿no? Y entonces tienes que ver de dónde sacas para poder acabar una película en 5 o 6 años, pues. O sea, es muy complicado, es muy complicado, es muy complicado. Pues sí. Pero, volviendo a tu pregunta, que era lo importante, yo creo que los comités que había antes y que espero que haya ahora, pero también en ese asunto han cambiado las cosas porque ahora todos los comités tienen que ser, o sea, yo que estuve en 2 antes, pues ahora ya no estoy porque ya estuve en 2 antes. Tiene que haber alguien más joven, más de otro lugar, ¿no? Que de pronto, pues a veces yo no sé leer presupuestos, por ejemplo, ¿no? Pero pues tengo a quien preguntarle, decirle, oye, no entiendo, esta película se trata de esto, bla, 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 y dice que va a costar tanto, y entonces me dice, Roberto, pues esta película no va a contar eso nunca, pues no les va a alcanzar con eso que están pidiendo, y más o menos entiendo, pero ahora los jurados son muy diversos, ocurre para festivales, lo vive mucha gente, pues, que no saben cuáles son las verdaderas necesidades de las cosas que se producen, pero pues ahí hay alguien que pensó que en lugar del festival Extopía, ¿no? Extopia, le funcionaba ese dinero que te dieron a ti mejor al festival del arroz y el mole en algún lugar, que seguramente sí le funciona, pues, ¿no? Pero te dieron a ti la mitad de lo que te daban o la tercera parte de lo que te daban y le dieron al festival del arroz y el mole, y entonces tú ya no puedes hacerlo, y entonces dirás, este año ya no lo voy a hacer, y duraba 3 días, ahora va a durar medio, porque no tengo, es como raro, pues, es muy complicado, es la situación general de todo el país, pues, y pues nada más hay que ver cómo le hacemos para poder seguir haciendo cosas, que sí lo hemos hecho, pues. Y yo creo que en los peores momentos como ahora, ¿no? En los peores momentos como ahora es cuando se pueden hacer las mejores cosas. Claro, y pues bueno, creo que si algo nos ha quedado claro aquí a todos después de las experiencias que nos han contado todos los invitados aquí en Extopia y pues por las experiencias que hemos tenido en diferentes espacios, pues es que hacer cine, distribuir cine, crear cine en México pues es un acto de amor, un acto de persistencia y una carrera de resistencia para poder querer hacerlo. Y pues Julián, a nombre de todo el equipo de Extopia te agradezco mucho tu asistencia, te agradezco mucho que pudimos ver Bramadero aquí con un público en vivo y que fue una gran experiencia. No se pierdan la programación en Filmin Latino, que pues estamos ya en la recta final para cerrar el 30 de junio y pues que también tenemos nuestra última función presencial el día martes 27 en el Centro de Cultura Digital, donde presentaremos 5 de nuestros cortometrajes de la selección oficial. Irán los realizadores también a platicar un poco sobre cómo fue para ellos la experiencia de enfrentarse a hacer cine también y de enfrentarse a poder hacer cortos diversos en diferentes espacios. Entonces, pues, gracias por conectarse, gracias por estar aquí y los esperamos en la siguiente. Gobierno de México.